Bueno, es un conflicto que en primera instancia hay que entenderlo desde sus orígenes. Aunque muchos filósofos y politólogos no quieren tomar la parte religiosa, es el foco principal de esto. Hay que entenderlo desde el punto de vista bíblico, cuando desde los orígenes de la familia de Abraham hay dos disidencias, por el lado de su hijo Isaac, que es el hijo fecundo de su esposa, y de allí nace toda la religión judía y que se desprende el cristianismo. Y por otro lado, su hijo bastardo, se lo podemos llamar allí, que es Ismael, que lo tiene con la muchacha que le servía a él y a su esposa, que es Ismael, y de allí se desprende toda la religión del Islam, del mundo musulmán. Entonces son dos grupos que desde el foco religioso se empiezan a instaurar regionalmente en Medio Oriente. Por otro lado, pues hay que entender que Israel nace como nación en el año 1948, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente una guerra mundial en la cual el pueblo judío fue el mayor afectado debido a que todo este proceso que se desarrolló de la filosofía y el pensamiento nazista en Alemania, pues atacó directamente a este pueblo judío. Hay judíos en diferentes países de Alemania, los cuales son recogidos y son puestos directamente en el territorio que en ese momento era destinado específicamente para el pueblo palestino, y de allí, en ese territorio, pues se hacen dos grandes grupos y nace el Estado de Israel, Estado creado por la OTAN, creado por la ONU, defendido por un gran número de países, pero también un Estado que es no aceptado específicamente por el eje del mundo del Medio Oriente, de los países musulmanes y aquellos países declarados como en contra a una visión, a un origen israelita, porque están fundamentados en el judaísmo, el cristianismo y algunos israelitas que son musulmanes. Pero entonces, en ese sentido, pues hay que comprender que esto afecta al mundo. ¿Por qué razón? Por una simple y lógica razón, porque el mundo se empieza a dividir en dos polos que específicamente afectan el mundo bélico, la economía global y fundamentalmente el poder de los imperios. El poder del imperio de los Estados Unidos, que defiende a capa y espada al Estado de Israel, y los poderes de toda esa línea y eje musulmana de los países árabes y de Oriente, como lo son China, India y Rusia, que empiezan a tomar posición hacia la defensa de Palestina. Pues necesariamente va a traer consecuencias desde el punto de vista y la posición que tenga el Estado colombiano. ¿Por qué razón? Como lo explicaba anteriormente, si el Estado colombiano se va a ir a favor del mundo palestino, pues necesariamente va a tener implicaciones económicas y va a romper ciertas relaciones con países como los Estados Unidos, Canadá, Australia y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Pero si Colombia tiene una relación directa y una aceptación, una liga hacia lo que es el Estado de Israel, pues va a tener rupturas económicas con el mundo de Medio Oriente, países árabes que son de por sí petroleros y muy ricos, y obviamente con China, Rusia e India. Entonces, en ese mundo bipolar hay que tener mucha prudencia al momento de dar declaraciones y tomar partida, porque por todo lado se puede perder. Entonces a veces hay que ser un poco neutral, porque frente a este tipo de situaciones o perdemos por un lado o perdemos por el otro. Pero ahí hay una situación: esta guerra va a tener unas implicaciones globales, y esas implicaciones globales van a ser determinantes desde el punto de vista político que tenga cada uno de los estadistas en las diferentes naciones. Mira, el gobierno colombiano, en este caso tenemos que hablar del presidente Gustavo Petro. Él ya entendió que no puede ser una persona que vaya diciendo o escribiendo lo que se le va ocurriendo. Él obviamente tiene una posición política muy clara. ¿Por qué razón? Porque muchos de los cuerpos paramilitares creados en Colombia fueron gestionados, dirigidos, orientados en instrucción militar por israelíes. Y tenemos que entender que Israel tiene el cuarto ejército más poderoso en estructura armamentística y en inteligencia militar en el mundo.
Entonces, muchos de estos cuerpos paramilitares que iban en contra del pensamiento guerrillero, pues fueron organizados y creados a partir de esa instrucción militar del gobierno israelí. Entonces, obviamente hay un resentimiento también teniendo en cuenta cuáles son los orígenes políticos de Gustavo Petro en su filosofía como insurgente, como revolucionario y hoy como presidente de izquierda socialista. Entonces, obviamente, cuando él ve que el pueblo palestino está siendo sometido, pues obviamente entra en defensa y posición del pueblo palestino como tal. Pero también hay que entender lo que me preguntaban al principio, y es cómo afecta esto las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y sociales con estados y gobiernos como los de Norteamérica, tanto Estados Unidos, Canadá y la Unión Económica Europea. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un pensamiento completamente diferente y una posición política, social y económica frente a esta guerra. Implicaciones para Colombia no son solamente para nuestra nación, es para todo el mundo. Esta guerra es muy importante tenerla en cuenta, porque esta guerra es la continuación de ese prefacio que se dio entre la guerra que se está dando aún entre Rusia y Ucrania. Pero esta guerra es el detonante que va a permitir que las posiciones políticas puedan generar guerras en otros puntos del mundo. Hay que ser muy cuidadosos y hay que entender históricamente lo que expliqué al principio, porque esta guerra es detonante. Se está atacando al pueblo de Israel, que es un pueblo cubierto bajo una protección religiosa, pero también estamos hablando de un pueblo que está subdividido en israelitas bajo la percepción religiosa, personas de Israel que son en su nacionalidad pero que no tienen ningún fundamento religioso, judíos y musulmanes que viven en Israel. O sea, Israel es una bomba de tiempo en el pensamiento filosófico. ¿Y qué sucede? Que ese pensamiento filosófico y ese radicalismo no impide que las personas entreguen su vida física con tal de que su pensamiento religioso esté instaurado. ¿Y qué va a suceder? Que muchos de esos pensamientos, no religiosos, pero sí políticos y económicos, van a generar una influencia bastante fuerte en decisiones que gobernantes van a tomar. Y es un peligro porque muchos van a entrar en guerra.